hay desconocimiento con respecto a ellos, de que la persona pues en una medida de aseguramiento lo ven la ciudadanía como una venganza y sé que hoy a muchos que no son abogados va a dar claridad con respecto a este tema. Doctora Judith, un honor tenerla con nosotros para hablar sobre este importante tema y el micrófono es suyo. Bueno, me dicen si me escuchan bien. Perfecto, doctora. Sí, total. Ok, gracias. Bueno, voy a empezar de pronto haciendo unas aclaraciones de pronto más generales. Lo primero que quiero indicar aquí es que este espacio pues está dedicado más que todo a poder acercar a la ciudadanía, digamos, estos temas, ¿no? Entonces voy a tratar de no ser tan técnica, de no mencionar tantos artículos y tantas sentencias para no de pronto eh, aburrir a las personas que de pronto no son abogadas y que nos están acompañando el día de hoy. Sin embargo, Doctora pues sí Judith, haré, ¿sí? qué pena molestarte. ¿Si estás grabando la conversación? Sí, Para tu canal de YouTube. Ah, ok, listo, gracias. sí, sí se está grabando para mi canal, sí. Entonces, digamos que trataré de usar un lenguaje un poco más sencillo. Sin embargo, pues sí haré referencia a algunos artículos que sí me parecen importantes y de pronto algunas sentencias que creo que también podrán dar claridad para quienes quieran ahondar en el tema. Lo primero que quiero dejar claro es que para pedir una medida de aseguramiento no es suficiente que exista esa inferencia lógica y razonable sobre la intervención del imputado en el hecho punible y la gravedad del delito. Es decir, pueden existir estas dos cosas y no quiere decir que se deba decretar la medida de aseguramiento, que sea ya de carácter impositivo. ¿Por qué? Porque a estas dos cosas debe atársele una valoración de aspectos que trae la ley. Es decir, esto no es del capricho ni del fiscal, ni es del capricho del juez imponer una medida. O sea, esto viene regulado. La ley es la que nos define cuáles son los motivos por los cuales se puede privar de la libertad a una persona. Entonces, a veces cuando criticamos el hecho de que las personas queden en libertad así genéricamente, como lo hemos escuchado esta semana de parte de varios representantes del Poder Ejecutivo, pues bueno, no nos cuestionemos solamente de la actuación del fiscal y del juez, cuestionémonos entonces cuáles son las normas que están regulando la privación de la libertad, cómo operan. Ahí es donde tenemos que ir para poder conocer cuáles son los motivos, cuáles son las justificaciones para que una persona pueda ser privada de la libertad, pues tenemos que ir a la ley, que es la fuente sobre la cual nos basamos los jueces para resolver y sobre la cual la fiscalía también tiene esa vinculación. De acuerdo entonces con esto, con esta primera claridad, más adelante les voy a explicar más o menos cuáles son esos motivos por los cuales se puede privar a alguien de la libertad. Pero quiero que tengan claro algo, y es que el artículo 250 de la Constitución Política es el que plasma de manera general esos requisitos o esos parámetros para decretarse medidas de aseguramiento dentro del sistema penal acusatorio, como lo son la comparecencia de los imputados al proceso, la conservación de la prueba, la protección a la comunidad y de las víctimas. Y digamos que estos son los fines esenciales por los cuales se impone o no una medida de aseguramiento. Es decir, las medidas de aseguramiento no son un cumplimiento adelantado de pena. Cuando se impone una medida de aseguramiento no se está diciendo que la persona es responsable del hecho. Entonces, cuando hablamos de que a alguien no se le impuso medida, de que alguien se fue para su casa, de que alguien eh, va a defenderse en libertad, no quiere decir que lo hayamos absuelto. Eso no significa una impunidad, no significa que el proceso haya terminado ahí. Significa simplemente que a la luz de las normas constitucionales y a la luz de la Constitución y a la luz de la ley, y también, obviamente, también hay un bloque de constitucionalidad que hace primar la libertad, la defensa en libertad de las personas, pues a la luz de toda esa normativa se decidió que este ciudadano en particular se defienda en libertad, porque no se trata de hacerle cumplir la pena antes de incluso imponérsela. Entonces,
La Fiscalía General de la Nación en un principio está obligada a adelantar la acción penal, ¿cierto? Ellos son los dueños de la acción penal, obviamente cumplen unos requisitos conforme pues, a la política criminal que traza el Estado, y ellos tienen esa obligación de adelantar digamos, la investigación de las conductas que tengan características de delito, y a excepción de cuando vayan a aplicar principio de oportunidad o pedir preclusión, pues digamos que esa es la función de ellos. Sin embargo, eso no quiere decir que todas las conductas que lleguen a conocimiento de la Fiscalía sean o esté ella compelida o obligada a solicitar medida de aseguramiento restrictiva de la libertad. Esto es totalmente falso, o sea, no todas las capturas tienen que terminar con una persona privada de su libertad bajo una medida de aseguramiento. Y esto creo que es lo que a veces no se entiende bien por parte de la ciudadanía y que a veces son esas cifras que se presentan en los medios de comunicación y que a veces uno no sabe ni siquiera dónde las sacan, pero por decir algo, se escuchaba esta semana decir que 10, bueno, que 8 de cada 10 salen en libertad. Bueno, pero es que miremos a ver, de esos 10 personas que hablan que fueron capturadas, ¿por qué delito? ¿Será que el delito objetivamente podía al menos hacer un estudio de una medida de aseguramiento? ¿La situación especial de esa persona capturada merecía una medida de aseguramiento? Es que no podemos hablar de cifras así, votarlas por votarlas, porque es que privar de la libertad a una persona, capturarla, no significa per se que vaya a terminar con una medida de aseguramiento. Bueno, para continuar entonces, también es importante decir que la libertad de las personas, por regla constitucional, conforme al artículo 28, pues es el parámetro general con que debe adelantarse la acción penal. Es decir, la actuación, el proceso judicial tiene como regla general la afirmación de la libertad. Y esto está desarrollado también en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal. Y ese artículo 295 dice básicamente que la libertad es el principio que se debe garantizar dentro del proceso y que toda la interpretación que nosotros le demos a las normas tienen que ser, digamos que bajo ese supuesto de prevalencia de la libertad dentro del proceso. ¿Y esto por qué? Porque vuelvo y lo repito, las medidas de aseguramiento no equivalen a una sentencia condenatoria, no pueden confundirse con las penas y por eso las finalidades de las medidas de aseguramiento son diferentes a la finalidad que tiene la pena. Entonces no podemos decir o no podemos asimilar como si fueran lo mismo. No, las medidas de aseguramiento tienen unas finalidades de orden constitucionalidad que fue las que les dije anteriormente, garantizar la comparecencia, proteger a las víctimas, no castigar al delincuente. Esa no es una finalidad de la medida de aseguramiento. No se trata de un cumplimiento adelantado de la pena. Por eso incluso es que se dice que las medidas de aseguramiento pues no, digamos, no son incompatibles con la presunción de inocencia. Y esto es otra cosa que hay que dejar claro, porque muchas veces los medios de comunicación nos vienen diciendo el presunto agresor, el presunto asesino, el presunto, bueno, de todos los delitos. En Colombia no hay presunción de culpabilidad. Hay presunción, al contrario, de inocencia. Se presume inocente mientras no exista una sentencia en firme de carácter condenatorio. Ahora bien, todas estas razones hacen que nosotros no se nos pueda obligar por presión mediática ni por presión del Ejecutivo con esas manifestaciones como que hemos escuchado incluso el día de hoy por parte del ministro, no se nos puede obligar a que nos hagamos los de la vista o nos hagamos los ciegos ante lo que la ley nos impone, que ignoremos
todos esos requisitos que nos dice la ley y entonces simplemente impongamos medidas de aseguramiento porque es que el caso es muy sonado en medios de comunicación, porque es que salió en Caracol, salió en RCN y entonces nos va a tocar imponer medida. No, el juez no puede actuar bajo una obligación mediática, ni tampoco el fiscal, porque ahora también quiero dejar esto claro, la fiscalía es la primera que tiene que hacer el filtro sobre la necesidad de la medida de aseguramiento. Es la primera obligada a sentarse a revisar los elementos materiales probatorios que tiene en su poder hasta el momento y de decir si tiene o no con qué sustentar una medida de aseguramiento. Entonces, tampoco es que entonces pensemos que porque la fiscalía no pidió medida, entonces terrible la fiscalía. No, es que ella tiene las mismas obligaciones del juez. Ella tiene la obligación de revisar de los artículos 295 y siguientes, 296, 308, 309, 310, todos esos y analizar si sí procede o no la medida y si no, abstenerse de pedirla. La fiscalía no puede estar obligada a pedir una medida de aseguramiento simplemente porque el caso salió en los medios de comunicación o porque el Ejecutivo está esperando simplemente resultados, captura, medidas de aseguramiento. Es que la función de la fiscalía no se puede medir solamente con cifras, porque si el caso no da para imponer una medida, pues simplemente no se pide, porque es que hay una responsabilidad penal e incluso disciplinaria, incluso puede ser hasta penal para los funcionarios si entonces se imponen medidas sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de restricción. Nosotros también estamos sometidos al imperio de la ley, nos tenemos que someter a lo que dice la ley. Y si no lo hacemos, pues podemos incurrir en conductas delictivas como un prevaricato. Entonces, no se puede tomar tan a la ligera el tema de imponer medidas de aseguramiento como pensar entonces que eso no se le niega a nadie, o que porque la persona fue capturada en flagrancia, inmediatamente eso quiere decir que va para adentro. O sea, eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar de, digamos, de la mala información que nos dan los medios de comunicación, incluso las autoridades públicas en algunos momentos. Entonces, el tema no es solamente también y quiero esto dejarlo claro porque, a ver, o sea, la responsabilidad, aparte de ser penal y disciplinaria, también nosotros, los funcionarios, fiscales y jueces, somos seres humanos y entendemos que el tema de las medidas de aseguramiento no es la privación de la libertad, solo una invasión a la libre locomoción, no. La privación de la libertad y la estancia de una persona en la cárcel no solamente lo priva de esa libertad, sino de incluso circunstancias de dignidad. Las personas que aquí me están oyendo y han visitado las cárceles o incluso han leído sentencias de la Corte Constitucional, Consejo de Estado sobre las condiciones de las cárceles, se van a dar cuenta que aquí no estamos hablando solamente de enviar a una persona a privarla de su libertad solamente, se está privando de muchos derechos. El estado de cosas inconstitucionales en los cuales se encuentran los establecimientos es terrible. Entonces es someter a una persona básicamente a tratos degradantes, someterla a condiciones a veces inhumanas. Entonces no es solamente pensar en esa restricción de la libre locomoción, es también mirar las consecuencias que puede tener para ese ciudadano. Ahora, si no hay suficientes elementos de juicio, peor, porque imaginémonos entonces que después de 2, 3 años de haberlo sometido a toda una privación de libertad en condiciones degradantes, la justicia le diga, ay, qué pena, usted era inocente. Pero bueno, no importa, retomemos su vida. O sea, un día en prisión para alguien no es lo mismo que un día de nosotros en libertad. Entonces, por eso hay que pensar mucho también cuando se piden esas medidas de aseguramiento. ¿Qué tanto ¿Qué tanta prueba tengo? O sea, si la prueba es débil, no tengo una suficiente inferencia lógica y razonable de probable autoría o participación, pues bueno, eso es un primer llamado a decir, pues de pronto no es tan conveniente privar a esta persona de la libertad y someterlo a todo esto, si realmente puede ser que sea inocente, puede ser que más tarde salga. Ahora bien, esto también tiene que atarse con que el simple hecho de que haya una captura en flagrancia no es garantía de que la sentencia vaya a ser condenatoria, no es garantía de que esta persona sea responsable, que sea culpable, porque hay muchas circunstancias. Puede existir alguna causal excluyente de responsabilidad, puede ser que no se traigan las pruebas a juicio como se debería. Entonces estaríamos sometiendo a una persona a una privación de la libertad, sabrá Dios por cuánto tiempo, en condiciones inhumanas y aún así eh, justificando entonces imponer medidas porque sí, porque es que así lo reclama la sociedad, así lo reclama el,
el Poder Ejecutivo. Entonces, ese, digamos, es un primer llamado de atención que de pronto yo quisiera brindar aquí porque a veces pensamos en la persona que está en el proceso penal como una persona aislada, como por allá, que eso no me toca a mí. Pero nosotros no sabemos qué pase más adelante, nadie es dueño del futuro, no sabemos cuándo pueda ser un familiar de nosotros, cuándo podamos ser nosotros, cuándo alguien querido para nosotros pueda estar sometido a un proceso penal. Y entonces, digamos que en eso tenemos que ser cuidadosos. Los jueces, los fiscales son garantes de los derechos fundamentales. Y por eso es que son muy cuidadosos a la hora de decidir si alguien va o no con medida de aseguramiento. Y eso no significa una impunidad, eso no significa que el proceso no siga su curso. La verdadera impunidad se da cuando la persona siendo culpable es absuelta porque, pues no sé, prescribió, porque la justicia no hizo nada, o porque no se presentaron pruebas, porque no se hizo una debida investigación. Ahí sí podemos hablar de impunidad, pero no podemos hablar de impunidad porque no se imponga una medida de aseguramiento, porque la medida de aseguramiento, y qué pena si lo voy a decir muchas veces, pero es que quisiera que quedara muy claro para las personas que me están escuchando y que de pronto no son abogadas, es que la medida de aseguramiento no es un cumplimiento anticipado de pena, no responde a las finalidades que responde la pena. La pena tiene unas finalidades definidas por el legislador que son muy diferentes a las finalidades que tienen las medidas de aseguramiento. También hay que tener presente que hay una carga para la fiscalía en tanto que debe argumentar cuando las medidas de aseguramiento resultan digamos, no privativas de la libertad, como la libertad es un principio fundante del sistema penal acusatorio y es un principio que se debe respetar, pues la fiscalía está obligada a decir por qué las no privativas, las medidas no privativas de aseguramiento resultan insuficientes para garantizar esos fines de la medida. Y en ese sentido, entonces tendrá que descartar, ir descartando desde la medida menos restrictiva, desde la menos restrictiva hacia la más restrictiva para verificar en qué punto ya alguna medida nos cumple o no los requisitos. Y ahora bien, tampoco depende solamente del delito. Miremos que el artículo 308 en su parágrafo primero nos dice que la calificación jurídica provisional contra el procesado en sí misma no puede ser determinante para que uno infiera un riesgo, una obstrucción a la justicia, un peligro para la comunidad o para la víctima, o la probabilidad de que él no comparezca al proceso. Entonces, ¿qué nos está diciendo este artículo? Ojo, no solamente la calificación de la conducta puede servir para imponer una medida de aseguramiento. Conclusión, entonces no podemos solamente llevar al discurso, no, es que esto era un delito grave, y es que el delito es muy grave, y la gravedad del delito, entonces vamos a hacer un discurso circular sobre la gravedad del delito y resulta que la misma norma nos está diciendo, ojo, la sola calificación jurídica no es suficiente. La sola gravedad del delito no quiere decir que automáticamente vamos a meter a esa persona a la cárcel. Es decir, la norma no dice todos los imputados por homicidio van presos, no. ¿Y que el homicidio es grave? Claro que es grave. Creería yo que es uno de los más graves porque es que está privando prácticamente del goce del resto de derechos. Está atentando contra el bien jurídico, digamos, de la vida, que es, digamos, más importante. Y aún así no existe una norma que diga que todas las personas imputadas por homicidio tengan que ir presas. Y no puede existir una norma así, porque es que no le estamos diciendo que cumpla la pena antes de condenarlo. Y como esa no es la finalidad, entonces tenemos que demostrar cuáles son las finalidades que cobijan esa medida de aseguramiento y no nos podemos basar solamente en el hecho de que fue un homicidio. Entonces, no puede llegar el fiscal a decir es que fue un homicidio y porque es un homicidio se tiene que ir preso y recuerde su señoría que es un homicidio. Y por eso puede ser que el fiscal pueda tener en sus manos una carpeta de un procesado por homicidio y se abstenga de pedirme de aseguramiento porque revisa que dentro de sus elementos de prueba no existen suficientes, digamos, suficientes elementos de juicio para poder establecer que se requiera la medida de aseguramiento. Y eso es perfectamente normal. La fiscalía no tiene la obligación de pedir medida de aseguramiento para todos o de pedir una medida de aseguramiento solamente en atención a la gravedad de la conducta. Tiene que analizar muchísimos más aspectos. Básicamente, haré un resumen de más o menos lo que se pide. Primero, pues obviamente una debida individualización e identificación, eso es lo más básico, ¿cierto? Entonces vamos a tener que verificar a qué personas que le estamos pidiendo la medida de aseguramiento.
vamos a revisar el delito. El delito tiene que tener unas características especiales para que procedan medidas de aseguramiento. Es decir, no todos los delitos tienen medida de aseguramiento, no contra todos los delitos. Entonces, de ahí vamos a mirar qué tipo de delito es, qué pena tiene. Por ejemplo, un delito que tenga una pena mínima de 2 años, pues no tendría por qué tener medida de aseguramiento. Eso ya es un criterio, digamos, como lo llamo yo, un criterio objetivo. Entonces ahí vamos empezando a aprender, vamos empezando a descartar. Ah, mira, el delito no cumple con el mínimo de pena. El delito no es de aquellos que comporten una medida de aseguramiento. Entonces, ¿qué debo hacer? Me abstengo de pedirla y la persona se va a defender en libertad. Y eso no quiere decir que la persona sea absuelta, no quiere decir que haya impunidad, no quiere decir que el proceso haya terminado. Simplemente que para esa clase de delitos el quantum punitivo no alcanza para solicitar siquiera una medida de aseguramiento porque no hace o no pasa el primer filtro del carácter objetivo. Ahora bien, se tiene que también revisar la inferencia razonable de autoría o participación. Si yo no tengo suficientes pruebas, si hay, digamos, muchas dudas, si yo como fiscal o como juez advierto que posiblemente aquí la defensa me está hablando probablemente una legítima defensa o algo así, yo estoy viendo otros elementos o estoy viendo una duda, ya las pruebas no me son tan, digamos, eh, tan contundentes, pues yo también me tengo entonces que abstener de pedir medida de aseguramiento, porque no tengo todavía el grado de conocimiento suficiente. Y entonces, ¿qué es mejor? No es mejor simplemente no pedir medida, porque entonces no me estoy ya después atando a los términos y adelantar una investigación sin prueba para que después le digan, ay, no, señor, usted duró preso 1 año, 2 años, pero usted es inocente. Entonces váyase para su casita y váyase feliz y no importa estos 2 años. No, porque uno también puede estar expuesto a una privación, o sea, es decir, a privar a alguien injustamente de su libertad. Entonces hay que ser cuidadosos cuando se evalúa también ese criterio, que tanta inferencia razonable de autoría participación hay. Y ojo, puede ser que la fiscalía piense que hay mucha y que por eso formula imputación o que por eso corre traslado. Pero puede ser que el juez, cuando analiza los elementos de juicio, dice, no, aquí la inferencia no es tan buena, aquí hay muchos vacíos. O, por ejemplo, puede decir, aquí faltan los hechos jurídicamente relevantes, aquí no hay cosas que no están demostradas, me abstengo de imponer medida porque aquí la cosa no está muy clara. Y eso es válido porque es que nosotros no hemos agotado una etapa de juicio, no hemos practicado las pruebas todas completas como para establecer que la persona es culpable o inocente. Por eso vuelve y se repite, cuando se impone una medida no se está diciendo que sea culpable. Y de la misma forma, cuando no se impone, no quiere decir que la persona sea inocente. No se hace un juicio frente a la inocencia o la culpabilidad, solamente una inferencia razonable de autoría o participación. Ahora bien, también tenemos que tener claro cuáles son los elementos materiales probatorios que sirven de base para esa inferencia. Y esos elementos materiales no solamente es para demostrar la vinculación del procesado con el delito, sino también tienen que haber elementos de juicio que nos permitan comprobar que existe la necesidad de la pena para las finalidades que está dispuesta la pena. Bueno, entonces, ¿cuáles son las finalidades? Existe, por ejemplo, la finalidad de evitar la obstrucción a la justicia. Entonces ahí tenemos que verificar, bueno, a ver, cómo el fiscal tiene la obligación de decirle al juez y el juez también de valorar cuáles son esos comportamientos, cuál es el verdadero riesgo de que esta persona evite que la justicia actúe en debida forma. Puede ser que esta persona manipule testigos, tiene la capacidad de destruir la prueba que ya está en manos de la fiscalía, tiene la posibilidad de mover el aparato judicial de alguna manera, de influenciar, tiene, digamos, no sé, alcances contra las personas que van a declarar, puede dificultar la realización de las diligencias, o sea, eso se tiene que probar, o sea, es decir, aquí no se trata de llegar a hacer suposiciones, o sea, decir, nosotros no somos tampoco brujos para saber qué va a pasar en el futuro, pero sí pueden existir unos hechos indicadores que nos digan, bueno, esta persona tiene la capacidad, no sé, económica, la influencia para poder obstaculizar la justicia. Y en ese orden de ideas, esto podría ser una finalidad que justifique privarlo de la libertad.
Pero vuelvo y repito, no son suposiciones, no son, ay, es que a mí me parece, es que yo le veo en la cara, no, es que a mí me parece, por esa carita yo creo que sí, no. O sea, nosotros no podemos hacer juicios de valor que no tengan un soporte. También podemos pedir medidas de aseguramiento cuando consideramos que esta persona constituye un peligro para la comunidad, ¿sí? Cuando pensamos que esta persona puede tener un riesgo de reiteración. Y ahí vamos a evaluar cosas como la gravedad y modalidad de la conducta. Sí la vamos a evaluar, pero recordemos lo que nos dice el artículo 308 que les explicaba anteriormente, no puede ser el único criterio, no puede ser, porque la calificación jurídica en sí misma no puede justificar la medida. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, vamos a tener un elemento importante. Si la conducta es grave y la modalidad pues nos da, pues vamos a tener un argumento, digamos que, bueno, pero eso también tenemos que sumarlo a otras consideraciones, a otros elementos de juicio que le permitan al juez establecer que en efecto esta persona constituye un peligro para la comunidad. Y no nos podemos basar en, vuelvo y lo digo, qué pena que lo diga así tan coloquialmente, pero no, pues es que yo se lo veo en la cara que este señor se dedica a eso, no. Tenemos que tener suficientes elementos de juicio que nos digan que esta persona puede reiterar esa conducta. Puede que, por ejemplo, hace parte de una organización criminal que se dedica a eso, entonces, pues bueno, eso puede ser un indicio de que esta persona puede volver a reiterar su comportamiento si no lo privamos de la libertad. Que digan, existen muchas sentencias condenatorias vigentes por delito doloso, por intencional, decir, bueno, mire, esta persona eh, la naturaleza y el número de delitos nos puede advertir que esta persona puede ser un riesgo. Solamente en ese sentido nosotros podremos justificar una privación de la libertad. Entonces, por eso reitero, no en todos los casos procede la medida de aseguramiento. Y el hecho de que no se cumplan los requisitos, pues simplemente hace que la Fiscalía deba abstenerse de solicitar la medida o que, aún habiéndola pedido, el juez tampoco, pues, o el juez se abstenga de decretarla. También, por ejemplo, podemos privar de la libertad a una persona cuando representa un peligro para la víctima, pero eso tiene que estar sustentado en elementos probatorios. Tiene que estar sustentado digamos, en buenos indicios, tiene que tener un fundamento para que usted diga que esa persona puede atentar contra la víctima, que esa persona puede también atacar a los familiares, que tiene forma de lograr eso. Sí, que sabe dónde vive, que esa persona conoce a la víctima, que tiene esas influencias, tiene esa capacidad de poder atentar contra ella. Entonces, no solamente, o sea, no podemos simplemente sustentarlo a través de inferencias sin ningún sustento, ¿no? Todo tiene que estar debidamente sustentado por la fiscalía. Ahora también, ¿cuál es el siguiente elemento? Pues el peligro de fuga sería otra de las finalidades de las medidas de aseguramiento y es precisamente garantizar la comparecencia del procesado. Y en este orden de ideas, pues se evalúa nuevamente, el legislador nos dice, evalúen la gravedad y la modalidad de la conducta. Pero nuevamente yo les reitero lo que dice el 308, no puede ser el único motivo por el cual ustedes infieran un peligro de fuga. Claro, la gravedad de la conducta nos va a ayudar a verificar esto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si es una pena suficientemente alta, pues una persona puede estar menos dispuesta a comparecer al proceso si de pronto la pena pues es altamente digamos, es bastante, entonces digamos que puede ser algo que lo conmine a no comparecer, pero no puede ser lo único que nosotros tengamos en cuenta. Entonces ahí vamos a tener aspectos como si la persona tiene una falta de arraigo, vamos a revisar también la gravedad del daño, el comportamiento que la persona tenga durante el procedimiento, si intentó huir, si la persona, por ejemplo, está gozando de algún tipo de detención domiciliaria o algo y pues está otra vez reiterando el comportamiento y violentando esa medida. Entonces, digamos que eso pueden ser aspectos a valorar y vuelvo y lo repito, va a estar muy encaminado a cada caso en concreto. Es decir, este filtro que hacen las autoridades cuando se revisa las medidas de aseguramiento es precisamente algo que se debe evaluar en cada caso. No se puede generalizar y por eso esas cifras de que 8 de cada 10 salen libres, no, eso no nos sirve porque es que nosotros no podemos comparar
unas capturas, no sé, por un delito menor a unas capturas, no sé, de una banda criminal dedicada al homicidio. O sea, no son comparables. Entonces, cuando vayamos a hacer esas cifras y esos sondeos, pues tenemos que primero revisar, bueno, ¿y qué tantos elementos tenía la fiscalía en el caso concreto? ¿Cuáles eran los delitos? O sea, sí se podía demostrar que era un riesgo para la comunidad. ¿Teníamos pruebas de eso? Es que ustedes evalúan la sentencia C-469 del 2016 de la Corte Constitucional, y la cito porque de pronto el peligro para la comunidad es de las cosas que más se usan para justificar las medidas de aseguramiento, o digamos que es un criterio de los que más se traen a colación. Y si ustedes miran esa sentencia 469 nos dice, oiga, pero es que no, ustedes no pueden hacer un peligro para la comunidad basándose solamente en la gravedad de la conducta ni en suposiciones que no tengan un asidero. Entonces tienen que evaluar que sí. El artículo 310 que desarrolla este peligro para la comunidad trae de pronto como unos numerales donde nos pueden dar una luz, donde hay cositas que si se cumplen usted puede inferir eso, pero incluso cumpliéndose no necesariamente el camino es imponer una medida porque es que hay otros filtros. ¿Y estos filtros qué son? Es decir, cuando usted ya define que existe una finalidad, cuando usted ya dice, bueno, listo, sí, en este caso existe un peligro para la comunidad, en este caso existe un peligro para la víctima y en este caso hay un peligro de fuga, porque, bueno, pueden ser puede que se cumplan varias finalidades como puede ser que solamente una. Cuando usted ya ha hecho ese filtro, que ya de por sí es bastante difícil porque recordemos que le va a tener que demostrar al juez que ese riesgo o que ese fin está plenamente justificado, que usted no está haciendo suposiciones y haciendo como haciéndose pitoniza diciendo, ay, sí, si esto va a pasar, yo ya vengo del futuro y sé que esta persona se va a volar. Digamos que después de que usted ya tiene eso clarísimo, va al siguiente filtro. Bueno, yo lo llamo filtro, pues, porque digamos que es como el orden en el que uno normalmente revisa este tipo de solicitudes. Y es ya lo que tiene que ver con la argumentación de la medida de aseguramiento frente al juicio de proporcionalidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya hemos definido que existe un fin constitucional que debo proteger. Entonces, un primer llamado para decir, bueno, esta persona necesito conseguir que esta finalidad se cumpla y por eso es probable que le va a pedir una medida de aseguramiento. Pero es que medidas de aseguramiento pueden existir, privativas de la libertad y no privativas de la libertad. Entonces ahí voy a empezar a escoger cuál es la que me sirve. Y para eso pues hay un juicio de proporcionalidad porque eso también se lo tengo que decir al juez y eso también lo tiene que evaluar el fiscal cuando vaya a ver qué medida solicita. Entonces, en ese juicio de proporcionalidad, ese fiscal y ese juez se ven enfrentados a revisar o a descartar las medidas no privativas de la libertad. Recordemos entonces lo que yo les decía anteriormente del parágrafo 2 del artículo 307, de revisar si con una medida no privativa de la libertad digamos, eliminar ese riesgo, por ejemplo, de fuga. Eh, y aunado a ello, entonces va a decir cuál es la medida que más le conviene. Ahora, si escoge la más restrictiva de la libertad, que es la que muchas veces uno siente que reclama la ciudadanía y que reclama los medios de comunicación, que es la privativa de la libertad en establecimiento carcelario, tendríamos entonces que hacer ese juicio de proporcionalidad muchísimo más estricto, porque es que estamos vulnerando un derecho fundamental que es la libertad y que, como lo dice el 295, pues ese es la regla general del proceso y como lo dice nuestra Constitución Nacional. Entonces ahí tenemos que ver que si escogemos la más restrictiva de los derechos, pues obviamente vamos a tener que fundamentarla muchísimo mejor y va a ser una carga argumentativa mucho más acuiciosa la que tienen que hacer. Ahora bien, dentro de las privativas de la libertad, pues no será la misma carga argumentativa la de una domiciliaria que la de una en establecimiento carcelario, ¿sí? Esa gradualidad, pues también implica un juicio muchísimo más minucioso de tanto del fiscal como del juez. Entonces, ¿qué es lo primero que va a mirar? La idoneidad. Entonces, tiene que revisar y tiene que explicar y demostrar
que el riesgo, por ejemplo, de fuga, que el riesgo de que, digamos, ataque a la víctima o obstruya la justicia, que ese riesgo solamente se puede minimizar o se puede proteger a través de esa privación de la libertad. Es decir, tiene que demostrar y tiene que probar y argumentar que esa medida es la más adecuada para el fin solicitado, que por eso es la idónea, porque es que no se puede otra menos invasiva, porque esa es la que necesitamos y tiene que explicar eh, cómo para la satisfacción de ese fin necesitamos esa medida de aseguramiento y no otra. Es decir, tenemos que decirle al juez, es que esa no es aceptable ninguna otra limitación, necesitamos que sea esa, porque es que si no es esa, no se puede cumplir el fin constitucional que nosotros estamos aquí buscando, que puede ser, por ejemplo, el riesgo de fuga. Entonces, si no es esa, no podríamos lograr esta finalidad. Otro aspecto que debe valorar en ese juicio de proporcionalidad es la necesidad. Entonces va a tener que sentarse a estudiar de los elementos de juicio que tiene, de todas esas pruebas que tiene, que no exista otra medida igualmente idónea. Es decir, que analizando todas las medidas de aseguramiento, esa es la única que nos puede servir. Es decir, que es la única que constitucionalmente puede lograr esa finalidad de lograr la comparecencia, de proteger a la víctima o digamos de la finalidad que hayamos escogido. Entonces, nosotros tenemos que dejarle claro al juez, el fiscal tiene que dejarle claro al juez y el juez tiene que evaluar que no exista otra medida cautelar diferente que sea menos lesiva y que pueda garantizar el mismo fin. Porque si existe otra medida, por ejemplo, la detención domiciliaria, si yo veo que la detención domiciliaria me sirve igualmente para el mismo fin, entonces tengo que escoger la domiciliaria, no puedo irme a la más grave. No puedo irme a la detención en establecimiento carcelario si el fin se puede igualmente satisfacer con una detención domiciliaria. Entonces, si ven cómo es el juego argumentativo, o sea, es que yo me tengo, es que, y quiero aquí de pronto hacer un llamado de atención, y es que esto no es de sentarse solamente a revisar qué delito tengo y si está en medios de comunicación o mirarle la cara al ciudadano. No, esto es de sentarse a hacer un ejercicio juicioso para revisar si sí se cumplen no solamente las finalidades, sino el juicio de ponderación. Entonces yo me tengo que sentar a mirar qué tengo en la carpeta. Y créanme que en muchas ocasiones cuando las capturas son en flagrancia, los elementos de prueba que obran en el expediente, la evidencia física, la información legalmente obtenida, muchas veces no alcanza para que puedan sustentar todo esto, porque es que la norma exige que se sustente todo esto, entonces no pueden llegar solamente a decir es que la conducta es grave, es muy grave, es muy grave, y es que mira este señor, o sea, no, tienen que llenar todos estos espacios que la ley nos obliga y que no podemos hacer como, perdónenme la expresión, como dijo el ministro, que no nos podemos ir apartando de la ley porque sí. Acá nosotros no podemos jugar a apartarnos de la ley o a decir, ay, no, este requisito no me sirve, eso, saltémonos la necesidad, no pasa nada. Eso, ¿para qué hacemos un juicio de idoneidad? Eso no nos pongamos en eso. Saltémonos eso, más bien simplemente impongámosle medida porque esta conducta es grave. Entonces, no importa que el 308 diga que la calificación jurídica no es suficiente, más bien pues hagamos de cuenta que no leímos el 308, hagamos de cuenta que no leímos el 295, no, los jueces de la República y los fiscales tienen que leer la norma y tienen que aplicarla y tienen que propender porque tengan todos estos requisitos para ahí sí decir, en el caso del fiscal, para ahí sí decir voy a pedir medida y en el caso del juez para decir se la voy a decretar. Porque en esto sí quiero dejar muy claro esto. No es que la culpa de la libertad sea del fiscal o sea del juez. No, digamos, pueden haber casos excepcionales, pueden haber unos casos en que pronto sí, pudo ser una decisión mal tomada, pero ojo, no es la regla general y realmente cuando no se impone una medida de aseguramiento muchas veces es porque simplemente no se cumplen los requisitos, es simplemente porque el fiscal al evaluar la carpeta dice, no, esta persona se puede defender perfectamente en libertad y no necesito pedirle una medida de aseguramiento. Debo respetar el principio que me dice que la libertad es la regla general y que la excepcionalidad es
la privación de la libertad, independientemente que se hayan creado 500 cárceles y que hayan, no sé, 2 millones de cupos. Es que no se trata de llenar las cárceles por llenarlas. O sea, realmente la persona cuando se priva de la libertad debería privarse de la libertad porque ya ha sido derrotada en juicio, porque ya fue declarada culpable. Por eso es que la regla general es que las personas estén defendiéndose en libertad, a menos que necesitemos cumplir alguno de los fines que les he señalado y a menos que después de un juicio de proporcionalidad nos demos cuenta que la única manera, la única salida es privarla de la libertad para poder cumplir esos fines. Me quedé nuevamente en el principio de necesidad, ahora vamos con el de proporcionalidad en estricto sensu, se dice a veces, ¿sí? Porque como este juicio que estamos haciendo de idoneidad-necesidad incluye un juicio de proporcionalidad que nos dice que tenemos que hacer un balance. Es como poner, la palabra misma lo dice, es como poner en una balanza el derecho fundamental que se afecta, que en este caso es la libertad, y vuelvo a hacer ese cuestionamiento de que no solamente es la libertad, que no es solamente esa falta de locomoción, sino que se están afectando muchísimos más derechos dadas el estado de cosas inconstitucionales en que se encuentran los establecimientos, y eso es una verdad que también tenemos que valorar, que no solamente estamos llevando a una persona a una celda, la estamos sometiendo a muchas más afectaciones a sus derechos fundamentales. Pero digamos que solamente ponemos en la balanza el derecho a la libertad y por el otro lado el fin constitucional que pretendemos proteger. Entonces tenemos que verificar que la gravedad de esa restricción de la libertad, llámese domiciliario, llámese en establecimiento penitenciario, sea de menor o igual entidad en comparación con ese principio, con ese fin que nosotros queremos conseguir con la medida de aseguramiento. Y que obviamente esa intervención o esa privación de ese derecho compense, digamos, se compense con lo que vamos a lograr, con esa finalidad. Entonces, en el juicio de proporcionalidad vamos a mirar que la restricción de la libertad persiga un fin constitucionalmente legítimo, es decir, que realmente nos estemos encontrando frente a una necesidad de evitar que la persona obstruya la justicia o que se reitere en el comportamiento y represente un peligro para la comunidad. E igualmente también revisamos que la medida sea idónea, que sea necesaria y que los costos y beneficios constitucionales que se obtienen con esta medida sean compensados. Es decir, que cuando pongamos la balanza, digamos, sí, en este caso definitivamente se han pasado todos los filtros y hay que imponer medida de aseguramiento. O por el contrario, puede ser que hayamos pasado todos los filtros y digamos, no, pero es que en estricto sentido, cuando vamos a comparar una cosa no se compasa con la otra y no impongamos medida, o que impongamos una medida menos restrictiva en el caso de que ya se haya solicitado y el juez encuentre que puede existir otra medida que restrinja menos la libertad o que vulnere menos los derechos del procesado, pero que igualmente garantice esa finalidad por la cual se está pidiendo la medida. Y esto también tiene un parámetro constitucional, bueno, ya les mencioné el parámetro constitucional, ya les mencioné los parámetros legales, pero incluso también de orden internacional, y recordemos que el bloque de constitucionalidad también nos indica que tenemos que revisar las normas constitucionales, perdón, los tratados internacionales y todas aquellas tratados de derechos humanos en los cuales esté Colombia. Y vamos a mirar cómo, por ejemplo, les traigo un ejemplo, cuando la CIDH presenta el informe de medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva, tiene la obligación el Estado y el Estado colombiano de que la prisión preventiva sea aplicada como una medida excepcional. Vuelvo y repito, o sea, es que esto ni siquiera es solamente en nuestro derecho interno, es que internacionalmente ese es el punto de partida, que la privación de la libertad que se da antes de la sentencia sea excepcional y que esté justificada solamente bajo los parámetros pues que tenga cada estado parte. Y en eso pues tienen también que estar presentes o tienen que tenerse en cuenta los derechos humanos y cualquier consideración que uno tenga que hacer frente a la aplicación de la detención preventiva pues tiene que ir, digamos, unida a esa consideración de que debe ser excepcional y que debe perseguir solamente esos fines legítimos. Y un fin legítimo para imponer una medida de aseguramiento no puede ser que es que el caso se esté debatiendo en medios. Ah, no, que es que publicaron un video en los noticieros en donde sale no sé, el hecho delictivo y están todo el mundo reclamando cárcel. Ese no es un fin.
Ese no es un fin constitucional, eso no es algo que está previsto por el legislador como criterio para imponer una medida de aseguramiento. Y adicional a eso, en cuanto al legislador, pues tampoco es que el legislador pueda ponerse hoy o mañana a sacar una norma que diga, bueno, todas las personas capturadas por X delito van para la cárcel. No, porque es que también el legislador tiene unos compromisos y tiene unas limitaciones, o sea, es decir, la facultad de configuración del legislador tampoco puede estar por fuera de la política criminal, tampoco puede estar por fuera de los tratados internacionales, tampoco puede estar por fuera de la Constitución. Entonces, tampoco creamos entonces que el día de mañana vamos a poder presentar un proyecto de ley que diga, no, es que aquí, de aquí en adelante, todos los delitos que superen los 4 años en su mínimo van para la cárcel. No, no se podría sacar tampoco una norma así, porque dentro de ese poder de configuración que tiene el legislador, pues está precisamente también revisar que las normas eh, tengan un principio de proporcionalidad, que tampoco puede él legislar o hacer afectaciones a la libertad personal de manera indiscriminada, o que conforme o que no se acompase, o que tenga, digamos, unos límites que no estén definidos. O sea, eso no puede ser algo objetivo. Cada caso tiene que ser analizado bajo la óptica de lo que les acabo de mencionar, de que la libertad es un principio fundante y que es la regla general. Y en este caso, la proporcionalidad pues, nos invita a que la restricción de la libertad tiene que evaluarse de manera excepcional y tiene que ser algo restrictivo. Y creo entonces que en ese orden de ideas la libertad personal pues es la garantía que tienen que evaluar no solamente los fiscales, sino los jueces. Y por eso, ni los jueces podemos ser obligados a imponer medidas de aseguramiento a rajatabla o sin evaluar los criterios, basándonos solamente en la estadística o en los altos índices de criminalidad o cosas así, no. Porque nosotros tenemos que evaluar es el caso concreto, el caso que se presenta en nuestro despacho. Entonces no puede ser un argumento para imponer medidas el hecho de que, ay, no, pues hay mucha reincidencia y esa es la regla general y entonces por eso tienen que poner a todas las personas presas cuando las llevan capturadas, ¿no? Porque es que el criterio no puede ser generalizar con base digamos, en otros casos. Como ustedes lo vieron, lo pudieron apreciar en los pasos que yo les di, se está hablando del caso concreto, se está hablando del procesado que tengo yo en la audiencia, no se está hablando de lo que está pasando afuera. Ahora bien, me parece también los problemas no se pueden solucionar a través del derecho penal. Y recordemos que eso sí es regla, el derecho penal casi que siempre llega pues cuando ya está el daño hecho. Entonces tampoco se puede decir que entonces el aumento de la delincuencia, el aumento digamos, de ese tipo de delitos que generan, digamos, una percepción de mayor inseguridad, sea culpa de que no se impongan medidas de aseguramiento y sea culpa de que los jueces tomen decisiones de dejar en libertad a las personas. No, porque es que realmente, pues a ver, o sea, primero que todo, pues también hay que preguntarse cuáles son esas responsabilidades sociales que se han dejado de lado y que ha llevado a que esta situación de pronto sea insostenible. Todas esas son cosas que uno tiene que preguntarse, no solamente pensar entonces que la inseguridad es culpa de los jueces o de los fiscales. Y aunado a ello, pues hacer el mismo llamado que les hice al inicio y es no asimilar la no imposición de medida de aseguramiento como una impunidad, porque no se trata de un cumplimiento anticipado de pena. Creo que yo voy hasta aquí. Eh, Intenté de pronto no ser tan técnica, no sé si lo logré o no, pero bueno, espero que al menos no, haya podido de pronto hacer un bosquejo general sobre este tema. Claro.